Mire, mi hermano, este tema es muy importante para todos nosotros aquí. La preparación de la iglesia, porque todos predicamos, sea en el púlpito, sea en el carrito, sea en los hospitales, sea en las células, todos aquí predicamos. ¿Cuántos me escuchan? Y usted necesita saber qué va a hablar, qué va a decir. Usted necesita conocer la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4, verso 6, hay una escritura que usted y yo conocemos muy importante. Oseas capítulo 4, versículo 6. La Biblia dice claramente ahí: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Entonces, cuando el pueblo es destruido, es por falta de conocimiento. No por falta de hablar en lengua, no por falta de tener años en el evangelio, no por falta de diezmar y ofrendar, no por falta de venir a la iglesia, sino por falta de no conocer. Porque usted puede venir a la iglesia y entrarle la palabra por aquí y salirle por aquí. Yo lo decía en enseñanzas pasadas. ¿Cómo es posible que Dios cada domingo, cada jueves o cada martes, dependiendo de la iglesia, trae palabra, trae enseñanza, y la gente sigue igual? No hay un cambio, no mejora, no avanza, no conquistan? ¿Por qué? Algo está pasando. Ahora, ¿sabe qué está sucediendo? De que desechan la palabra, desechan el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento. Ahora vienen unas consecuencias de desechar la palabra. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El diablo lo saca de la iglesia. Y por cuanto olvidaron la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces no es un juego, mi hermano. 4 horas frente a un televisor, ni un minuto para orar. 6, 7, 8 horas frente a un computador, pero ni un segundo para leer la palabra. Sacamos tiempo para todo, para visitar a la novia, el novio, para ir al centro a comprar ropa, para ir al puesto de hamburguesa, para bañarnos, vestirnos. Todo eso hay que hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo sacamos por la escritura? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuánto tiempo usted saca para escuchar una enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted saca para sentarse en una silla a leer un capítulo de la palabra de Dios? Mira, había un niño católico que iba a misa. Y un día se encontró la Biblia y la empezó a leer. Y el cura se lo consiguió y le dijo: Jaimito, ¿por qué no has ido más a misa? Y el niño le dijo: ¿a qué, padre? A beber lechita espiritual. ¿Y sabe qué le dijo el niño? Ay, padre, ahora yo tengo la vaquita en la casa. El leer un capítulo de la palabra de Dios equivale, escúcheme bien, a alimento espiritual. Ahora yo tengo la vaquita en la casa, tenemos la vaquita en la casa, pero no conocemos la palabra. Escrito está. Siempre se los he recordado y se los recordaré. Jesucristo le dijo al diablo: está escrito. No le dijo: diablo, mira que yo soy el hijo de Dios, acuérdate. No, le dijo: escrito está. Y Satanás le dijo: escrito está. Es una guerra de palabras, de principios. Mire, líderes que no conocen nada de la palabra de Dios. Usted lo puede ver y oír por radio, por televisión. Vaya a una iglesia de visita, por una iglesia de esas religiosas bien ortodoxas, y se sienta para que usted vea que no enseñan nada. Hablan de Dios, pero Dios es un gran desconocido en la iglesia. ¿Por qué es un gran desconocido? Porque se mueve dentro de la iglesia un montón de cosas que no tienen basamento bíblico. Por cuanto olvidaron la ley de Dios, entonces viene Dios y dice: yo me olvidaré de tus hijos. O sea, a ustedes no les importa mi palabra, a ustedes no les importan los principios de mi palabra, a ustedes no les importan los mandamientos, los estatutos y los decretos, ¿ok? No les importa a Dios, entonces a mí no me va a importar sus hijos. Mire la consecuencia terrible. ¿Cuánta enseñanza tenemos en la casa? ¿Cuántas horas nos la pasamos frente al televisor? Leemos de todo, farándula, la prensa, todo lo que está sucediendo, pero ¿cuánto sacamos para leer la palabra de Dios?
Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. O sea que el que no lee, no ore tampoco. Porque ¿cómo sabes orar o cómo oras bajo la voluntad de Dios si no conoces la Biblia? ¿Cuánta gente ora y lo que hacen es lamentaciones, quejas, murmuraciones, pero no son oraciones? Peleas con Dios, pero no son oraciones, porque el que no conoce la Biblia, ¿cómo va a orar bien? Aleluya. Hechos 17:11 dice, y esto, hablando el apóstol Pablo, son más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran verdad. O sea que el apóstol Pablo no se enojaba cuando él hablaba y la gente investigaba para ver si lo que Pablo hablaba era verdad. Ahora, ¿usted se ha puesto a estudiar a ver si lo que yo predico es verdad? ¿Cuántos me están siguiendo? Porque yo a ustedes los escucho, y bien, y yo tengo un oído bien afinado para ver si lo que usted habla es o no es de Dios, o si está o no está en el Espíritu. Y le doy un testimonio, una vez una mujer llegó a un lugar y empezó a llorar. Y agarró al pastor, mío, en el hospital y se está muriendo. Y el pastor también empezó a llorar. Y lloraron los dos, y el pastor le dio un dinero. Y la mujer se fue y dame la dirección, este es el hospital y este es el piso tal. Bueno, y el pastor le dijo, mañana voy a enviar un grupo de mujeres para que ore por tus hijas. Y al siguiente día el pastor mandó las mujeres. Y escúcheme algo, no había tal cosa. No estaba ni la hija hospitalizada, era pura mentira. Entonces la mujer estaba llorando, pero estaba en la carne, y el pastor también, aunque estaba llorando. No discernió. ¿Me está escuchando? El hecho de que nosotros lloremos, ¿por qué lloramos? No significa que estamos en el Espíritu. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es el conocimiento de la palabra? El conocimiento te hace sabio. El conocimiento te hace prudente. El conocimiento te hace entendido. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia, ahí en Hechos 17:11 Pablo dijo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran verdad. Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15, la Biblia dice claramente en Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces Dios quiere pastores, predicadores, ministros, sabios, entendidos. Dios no quiere pastores ignorantes, porque la ignorancia lleva al pueblo a la destrucción, al error, a la falsedad, a la mentira. El que tiene conocimiento tiene sabiduría. Apocalipsis capítulo 17, la Biblia dice claramente en el verso 9, y esto es para la mente que tiene sabiduría. Vaya conmigo a Apocalipsis 17:9. Los 7 montes sobre los cuales se sientan la mujer son 7 cabezas y son 7 reyes. Mire lo que dice. Y esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces, para entender el Apocalipsis tenemos que tener sabiduría. ¿Cuántos me siguen? Y el mismo libro de Apocalipsis 13:18 dice, mire lo que dice Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de las bestias, pues es número de hombre y su número es 600. Entonces, para entender el Apocalipsis necesitamos tener sabiduría. ¿Por qué muchos pastores e iglesias no hablan del Apocalipsis? Porque le tienen miedo, porque es un libro profético. Y al no conocer la historia, no conocer la Biblia en todo su contexto, entonces no hablan del Apocalipsis, porque dicen que es un libro misterioso. Pero no es misterioso y no es que no hay que leerlo, al contrario, hay que leerlo, hay que investigarlo. ¿Cuántos me siguen? Ahora, no es para neófitos, para nuevos creyentes. Es para aquellos que han alcanzado madurez.
Bienaventurados los que leen y oyen las profecías que están escritas en este libro, dice la Biblia en Apocalipsis 1:3. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer la palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos sacar tiempo para Dios. Porque cuando usted se para en una célula, vuelvo y repito, en un lugar, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Hebreos 5:11 dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Dice, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero niños con bigote. Tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Porque después de tanto tiempo, dice el apóstol Pablo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Y ha llegado a ser tales, mire mi hermano, gente que tenían años en el evangelio y todavía, hermano, es que el diablo es malo, es que la vida es dura, es que el evangelio es fuerte. ¿Usted cree que una persona con ese tipo de pensamiento va a avanzar en su vida espiritual, económica, familiar, sentimental? Soy ciudadano del cielo, pues mi herencia es riqueza, tengo paz, tengo salud, no más enfermedad, he sido creado